Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada ingeniera Carmen. Los integrantes de nuestro equipo son Roberto Escobar, Luis Flores, Sergio Hidalgo, mi persona, Mauricio Martínez y Marlon Amaya. Bien, pasando, tenemos que este sería nuestro proyecto final, el cual tiene que ver con orígenes proporcionados por su persona, orígenes de información como pueden ser archivos SSV o Excel, para realizar una extracción, la transformación y la carga de esta información a una base de datos, para posteriormente pasarlos a un cubo y finalmente realizar consultas. Bien, ahora pasando con mi compañero Luis Alejandro, perdón, que va a presentar su parte. Bien, muy buenas a todos. Yo soy Luis Alejandro. Yo les voy a presentar cómo se pensó la base de datos de Data Warehouse para transformarla, bueno, cómo se tomaron los datos y los campos de los archivos Excel para transformarlo a una base de datos de Data Warehouse. Lo primero fue analizar los distintos archivos Excel y determinar cuáles serían los campos principales o los puntos donde hay una mayor cantidad de datos para crear las tablas de dimensiones. Estos son categoría, país y fecha. Estos son los tres puntos más clave que se pueden encontrar en todos los archivos Excel que se pueden tomar como tablas de dimensiones y asignarles un ID para conectarlos a la tabla de hechos. Y ya terminado quedó de esta manera. Se tomó una tabla de dimensión, que sería dimensión de países, la siguiente sería dimensión categorías y por último sería dimensión fechas. Y estas se utilizaron los IDs posteriormente para conectarlos a la tabla de hechos. Y dentro de la tabla de hechos se utilizaron tres campos extra que pertenecían a la base de datos, pero no se podían utilizar como tablas de dimensión, ya que no tenían información tan relevante como para transformarlas. El primero de ellos es SAC, que este corresponde al código arancelario. El siguiente es CIF, que es el valor CIF de los productos. Y el tercero es kilos, que es el peso en kilogramos de los productos. Muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación acerca del proyecto final, mi nombre es Roberto Escobar y les voy a explicar un poco acerca de la base de datos en SQL, cómo quedó. Bien, como podemos observar, se creó la base de datos medicamento DB. En este caso se han creado las tablas llamadas DIM categoría, DIM fechas, DIM países y FA comercio. Cada tabla cuenta con su primary key, haciendo un pequeño énfasis en que el apartado de la columna descripción Compañero, tuvo que disculpe ser que te embarchado. interrumpa, ¿podría hacerle zoom al código, por favor? Zoom, para que se pueda visualizar bien. Gracias. Disculpa del caso. Ok, disculpen. No, me van a reír, hombre, no. Dale, dale, no hay Cortame ahí, problema. cortame ahí. No hay problema, sí, sigamos, sigamos. No hay problema. No te oigo, No hay está problema, muteado. sigamos. Bueno, voy a comenzar desde el principio, se da cuenta y caso que no he dicho nada. Bueno, así va a salir en el video, no te preocupes. Situaciones que suceden, dale. Sí, Bueno, voy a comenzar desde el inicio, chi. Pero sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? sí, sí. Sí. Ah, va, ok. Bueno, continuando con el proyecto, mi nombre es Roberto Escobar y les voy a explicar acerca de la base de datos. En este caso se creó la base de datos llamado Medicamentos DB, con tablas llamadas DIN categoría, DIN fechas, DIN países y FA comercio. Cada una cuenta con su primary key, en este caso haciendo referencia a sus IDs, haciendo una pequeña observación en el apartado de descripción, que en este caso es de tipo embarchar, debido a que necesitamos algunos datos tienen ñes y tildes. Y el 255 es debido a que cuando se le colocaba el max, lo que hacía era que lo detectaba como si fuera un block. Entonces, para evitar eso, se coloca el 255.
De ahí, pues, como podemos observar, cada tabla tiene su respectivo, sus respectivas columnas, ¿verdad? Su respectivo nombre país, nombre de mes. Y lo que hay que recalcar es las foreign key con las que contamos, que en este caso son 3, la cual el ID categoría hace referencia a la tabla DIN categoría con el ID categoría. El apartado ID fechas hace referencia a la tabla DIN fechas en el ID fechas. El ID país hace referencia a la tabla DIN países y el ID país. Y eso sería básicamente la estructura de la base de datos. Bien, pasando a Microsoft Visual Studio, contamos con dos flujos de datos. El primero sería para llenar las dimensiones que se encuentran en la base de datos, que anteriormente le explicó mi compañero Roberto, y el otro sería para llenar la tabla ya normalizada. Bien, pasando a este flujo de datos, contamos con 3, 4, 5, 6 archivos orígenes, ¿verdad? Con la información de medicamentos. Y aquí lo que realizamos es un pivot. ¿Qué significa esto? Como podemos observar en columnas, vemos que hay fechas, ¿verdad? Entonces lo que realizamos es pasar esas fechas a filas con su posterior nombre, que sería fecha, ¿verdad? Y a los valores que contienen esas filas de cada columna los renombramos como valor. Simplemente realizamos ese proceso debido a que básicamente es más factible, ¿verdad? Y en caso de que vaya pasando el tiempo, no estar agregando más columnas, sino que simplemente sería de insertar las filas. Alguien tiene el micrófono activado. Bien, y lo mismo realizamos para los otros orígenes, ¿verdad? Los pivoteamos y posterior a eso unimos toda la data. Como pueden observar, No se ve la pantalla, compañero. en serio. No es que no estoy compartiendo, estoy grabando mi parte. Por eso Ok. no se ve. Ajá. Después de unir toda esta data, ¿verdad? Todo tiene que hacer match con cada columna. Pasamos a un multicast para que pueda dirigir la información hacia tres, para que tenga tres salidas y de esa forma llenar cada dimensión. Por lo tanto, para la dimensión categoría tenemos el elemento aggregates y aquí lo que únicamente realizamos es un group by, ¿verdad? Para que los agrupe y no se repita la data. Ahora para dim fechas realizamos una columna derivada en donde extraemos del string a partir del segundo valor, ya que anteriormente estuvimos recibiendo miles de errores debido a este problema hasta que finalmente lo solucionamos partiendo del segundo carácter, porque el primer carácter básicamente era un espacio. Entonces, después de redirigir los errores a un archivo Excel, nos dimos cuenta que generaba un espacio en las fechas. Y tenemos el segundo valor, que sería 7, que sería básicamente el límite del string. Como podemos observar en la columna, vemos que como no se pueden repetir, entonces Visual automáticamente le agrega o le añade el número 1 al final, convirtiendo ese string con una longitud de 8, ¿verdad? 8 caracteres, y nosotros queremos que sea de 7. Es por eso mismo que aquí en esta columna derivada solo extraemos 7 caracteres de de esa columna. Después de eso, realizamos el mismo proceso, lo agrupamos para que no se repita la información y aquí lo convertimos a string debido a que pues en la base de datos a la hora de asignar sería básicamente el tipo de dato string para que no ocurran conflictos. Bien, pasando a la otra salida, que sería para la dimensión países, tenemos también que agrupamos el país. Luego convertimos el dato a string, porque anteriormente pues nos arroja un Unicode string, pero nosotros queremos que sea string. Así que lo pasamos a la dimensión países y lo asignamos, ¿verdad? Aquí simplemente asignamos
la copia del país, que sería ya con el dato convertido a string normal, y automáticamente Visual ya le agrega un ID, ¿verdad? Que eso vamos a utilizarlo más adelante para relacionar las tablas y normalizarlo. Al igual que con estas otras dimensiones, hacemos prácticamente lo mismo, solo enlazamos la copia del nuevo dato con la fecha para que le agregue un ID. En este caso, no hemos colocado el nombre mes porque nos genera conflictos, así que lo que simplemente importa sería la fecha. Al igual que dimensión con categorías, solo enlazamos categoría y ya automáticamente el SQL le agrega el ID. Como es identity, entonces por lo tanto ya lo realiza automáticamente. Bien, entonces una vez explicado eso, ejecutamos todo el flujo de datos para ver cómo es que procesa cada paso. Bien, y como podemos observar, ya se cargaron todas las dimensiones. Entonces ahora pasamos al SQL para observar cómo se ven los datos. Como podemos ver, tenemos la dimensión categoría, el primero da nulo, eso depende del archivo Excel, ¿verdad? Y después pues inserta todos los datos, al igual que con dimensión fechas. Aquí tenemos los datos, aquí tenemos null porque fue decisión del equipo, aunque pudimos haber eliminado la columna nombre mes. Y también con dimensión país, simplemente serían 5 países. El null ya depende del archivo Excel. Ahora pasando al siguiente flujo que lo explicará mi compañero Marlon. Marlon, tu micrófono. Como les decía, comenzamos igual que en el otro flujo con todos los orígenes de Excel y utilizamos un pivot. Queremos un pivot porque en el Excel tenemos las fechas de esta forma, como columnas, y nosotros las queremos tener como una sola columna fecha y luego poder utilizar esos datos como registros. Entonces, esto es lo que hace básicamente el pivot, le da la vuelta y luego tomamos todas las salidas de esos datos con un union all. Seguido del union all, tenemos que hacer esta conversión. Pasamos valor a numeric para que sea compatible con la base y sacamos algunas columnas derivadas. Debido a un pequeño detalle al momento de cargar esos archivos de Excel, vemos de que tenemos repetidas las fechas desde enero hasta domingo en CIF y en kilogramos. Lo que sucede en Integration Services al cargar datos de esta forma es de que para kilogramos añade un 1 al final. Esto lo podemos usar en nuestra ventaja para poder identificar cuáles son CIF y cuáles son kilogramos. De esta forma, utilizamos la función len para verificar si tiene 8 dígitos, entonces va a ser CIF. Si tiene 9 dígitos, 9 caracteres, perdón, entonces va a ser kilogramos. Y luego sacamos una substring, igual que como le había explicado mi compañero Sergio, para eliminar un espacio en blanco que tenía al inicio y también para eliminar este 1 de las fechas en los registros de fecha. Luego utilizamos aggregate. Cuando pasamos a esos registros a un Excel de prueba, nos dimos cuenta de que pasaba primero un registro para CIF y luego otro registro aparte para kilogramos. Entonces necesitamos agrupar. Vamos a utilizar la operación group by para los campos código arancelario, que es SAC, categoría, país y la fecha. Para las demás, necesitamos de que pasen a la siguiente transformación. Entonces le ponemos la función sum. Luego las tenemos que ordenar de esta forma, siguiendo estas columnas. Y hacemos unas conversiones de datos para también hacer que sea compatible con
la carga a la base de datos. Y a partir de aquí ya comenzamos a buscar los IDs que están en las otras tablas de dimensiones. Hacemos una conexión con la base de datos que teníamos y con las tablas de dimensiones que ya teníamos cargadas con datos, y hacemos esto con todos estos lookups. Agarramos el texto que tenemos en Excel, lo comparamos con el que está en la base y el lookup nos devuelve el ID. Hacemos esto con esos tres. Y luego estos van a ir a tablas de la base de datos. En esto. Van a ir a la tabla fact. De esta forma. Una vez que ya corremos esto, tenemos los datos ya cargados en el SQL. Y vemos de que está CIF con su kilo correspondiente y con sus llaves forenas correspondientes. Y eso es todo por mi parte. Bueno, vamos a continuar con la parte del cubo. Vamos a poner... Ahí está. ¿Se mira? Sí, va. Sí, estamos. Vaya, agarramos como orígenes de datos ya la base de datos creada. Y estas son las vistas que vamos a tener. Ya con todas la tabla de dimensiones seleccionada, que va a ser FAC Comercio, con sus dimensiones de países, fechas, categorías. Bueno, y vamos a crear el cubo. Sí. Ahorita se te está trabando. No aguanta, loco. Si quieres apagar la cámara. No aguanta. Que apague la cámara mejor. A ver. Sí. Estoy tratando. Ahí está. Va. Ahí va. Mejor, sí. Vaya. Sigue trabándose. Wow. Sí va, hoy sí. Vaya, es el cubo ya. Bien, tenemos Crea todos los datos. Al editar las dimensiones ya se le asignó la fecha y no había dado problemas. En categorías, ya con la descripción que sería el producto Una disculpa y de medicina que se está vendiendo, con países que simplemente es el nombre del país, y Fact Comercio que es solo todos los datos que tiene la tabla de hechos. Vamos a examinar el cubo ya que ya está procesado. disculpe por la calidad, maestra. Es el equipo de mi compañero que no está arreglando muy bien. Va. Vamos a hacer unas consultas sencillas. Digamos, vamos a ver el total de kilos que vendió cada país. Vamos a ver, seleccionamos los kilos y el nombre del país. Con esto vamos a ver el resultado de la base de datos. Y aquí tenemos que el que más vendió, en este caso sería Estados Unidos. Otro que podríamos hacer es el total que vendieron cada país. Eso sería con el CIF. Entonces, aquí tenemos todo el total que vendieron cada país. Además de esto, podríamos poner... quiero ver... ¿Cuánto ha vendido cada país por cada año? Esto lo ponemos con fechas.
Y eso también lo pone por mes. Entonces Colombia ha vendido en enero de 2011, ha vendido esto. Vamos a poner... Vendió esto y más. Así podríamos hacer muchas consultas más sencillas. Como cuál, quiero ver categorías. Podríamos ver también la categoría que más vendió. Vamos a eliminar estos. El CIF y categoría con la descripción. Entonces aquí estamos viendo el total que vendió cada categoría de medicamentos. De Jasmine que vendió 29, papel, guata, fieltro y demás, que vendió esto, y así para todas las categorías que tenemos en nuestra base de datos. Eso sería todo. Bien, ingeniera, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y espero que la pase genial. Gracias. Wow. Esperen que terminamos. Buenas noches.